¿Alguna vez te has preguntado quién fue el ser que tuvo la osadía de enfrentar al Hijo de Dios cara a cara? No estamos hablando de una simple historia bíblica. Estamos hablando del mayor enfrentamiento espiritual de todos los tiempos. Jesús, solo en el desierto, con el cuerpo debilitado por el ayuno, fue confrontado por un enemigo astuto que conocía la Biblia y sabía cómo torcerla. Pero ¿quién era realmente ese tentador? ¿Un demonio cualquiera o el mismísimo Lucifer, el ángel caído? La respuesta a esta pregunta no solo cambiará tu forma de ver el desierto, cambiará tu forma de ver el mundo. Porque si Satanás se atrevió a tentar al Mesías, ¿qué no hará contigo? Hoy vamos a revelar cada detalle de este encuentro. Las tentaciones, los ataques estratégicos, las trampas disfrazadas de promesas y el verdadero propósito detrás de esa confrontación. Y lo más impactante, cómo todo esto sigue sucediendo hoy, contigo, con tu familia, con tu fe. Así que quédate hasta el final, porque lo que descubrirás aquí no solo desenmascara al enemigo, también te equipa para resistirlo. Si alguna vez sentiste que tu vida espiritual estaba siendo atacada en silencio, este video puede ser la respuesta que estabas esperando. No lo ignores. Y antes de comenzar, te hago un pedido especial. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Si este contenido te edifica, te confronta y te hace pensar, suscríbete ahora mismo. Activa las notificaciones y acompáñanos en esta jornada de revelación espiritual, porque lo que estás a punto de escuchar puede transformar tu vida. El sol ardía con una furia silenciosa sobre las arenas del desierto. No había sombras, no había abrigo, solo un cielo inmenso observando al Hijo de Dios caminar entre dunas y piedras secas. No era un paseo ni un retiro espiritual voluntario. Era el Espíritu de Dios quien lo había llevado hasta allí. ¿Para qué? Para ser tentado. Sí, tentado. Una palabra que para muchos significa debilidad, pero que en este contexto revela propósito divino. Jesús no estaba huyendo de nadie, estaba enfrentando algo que pocos comprenden, un conflicto espiritual que definiría el futuro de toda la humanidad. Y lo más impactante, fue el mismo Dios quien lo guió hacia ese campo de batalla silencioso. Así como el pueblo de Israel fue llevado al desierto para aprender a depender del cielo, ahora el Mesías repetiría ese proceso, pero de forma mucho más profunda. El desierto en la Biblia nunca fue un lugar al azar. Fue allí donde Moisés recibió la ley, donde Elías escuchó el susurro de Dios y donde Israel cayó una y otra vez. El desierto no es simplemente arena, es un escenario donde lo superficial se desvanece y lo eterno cobra sentido. Y ahora, el propio Jesús, sin alimento, sin compañía, sin consuelo, era preparado para enfrentar cara a cara al adversario. No llevaba armas ni provisiones. Su fortaleza no estaba en sus músculos, sino en su fidelidad al Padre. La Biblia lo deja claro. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4, 1, 2. Este no fue un acto impulsivo. Fue parte del plan divino. Un plan que Satanás no comprendía por completo, pero intentaría destruir. Y aquí surge la gran pregunta que muchos evitan. ¿Quién era realmente aquel que se acercó a Jesús en el desierto? ¿Era solo un demonio cualquiera, un espíritu maligno enviado al azar? ¿O era nada menos que el mismísimo Lucifer, el querubín caído que se reveló en los cielos? La Biblia lo llama diablo, que en griego significa acusador. También lo llama Satanás, que en hebreo significa adversario. Pero, ¿son estos nombres distintos para diferentes seres o son títulos del mismo ser? La respuesta no es solo teológica, tiene implicaciones directas en nuestra vida espiritual.
porque entender quién es el enemigo nos prepara para reconocer sus métodos. Y Jesús no estaba por enfrentar un simple espíritu, estaba frente al estratega del mal, el mismo que había torcido las palabras de Dios desde el Edén. Este encuentro no fue casualidad, fue un reinicio. En el Edén, Adán cayó ante la astucia del enemigo. Ahora, en el desierto, el último Adán, como lo llama Pablo en 1 Corintios 15:45, estaba listo para hacer lo que el primero no pudo: resistir. Eva fue engañada con una pregunta sutil: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Ahora, Jesús sería confrontado con un veneno similar, disfrazado de lógica, envuelto en necesidad. Pero él sabía que el hambre del cuerpo no debía dictar las decisiones del alma. Sabía que la verdadera fuerza no nace de llenar el estómago, sino de confiar en la palabra viva. Esa es una lección que incluso hoy muchos han olvidado. Y ya que estás aquí, amigo mío, permíteme hacerte una invitación sincera. ¿Has pasado por algún desierto espiritual? ¿Te has sentido solo, sin respuestas, con hambre de dirección? Déjalo en los comentarios. Compártelo. No estás solo. Así como Jesús fue fortalecido en el desierto, tú también puedes ser renovado. Si este contenido ha tocado tu corazón, escribe amén aquí abajo y comparte este video para que más personas entiendan que el silencio del desierto es muchas veces la voz más alta de Dios. Y ahora, prepárate, porque el tentador aún no ha hablado, pero ya se acerca. El silencio del desierto tenía algo casi insoportable, no solo por la falta de sonidos, sino porque cada pensamiento parecía gritar en Ininsinpu, la mente. Durante esos días y noches, el cuerpo de Jesús se debilitaba, pero su alma se fortalecía. Mientras el hambre corroía su carne, su espíritu se aferraba a las promesas de la Biblia como un náufrago a un trozo de madera. Y fue precisamente en el momento más frágil que el adversario se aproximó. No lo hizo con espanto, ni con gritos, ni con cadenas. Lo hizo como siempre, con palabras, con esa voz envenenada que parece lógica, pero que lleva a destrucción. No hubo relámpagos, ni terremotos. Solo una frase sutil y afilada como una daga. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Lo fascinante de esta escena no es solo la tentación en sí, sino la estrategia detrás de ella. Satanás no dudaba del poder de Jesús. Al contrario, lo reconocía. Lo que quería era empujarlo a usar ese poder fuera de la voluntad de Dios, hacerle dudar de su identidad, como si necesitara demostrarle algo al enemigo. Pero Jesús no tenía nada que probar. Él sabía quién era, incluso en medio del dolor, incluso sin aplausos ni testigos. Este detalle es vital para nuestra vida espiritual. No necesitamos demostrar nuestro valor a quienes no fueron enviados por Dios para validarnos. Cuando dudamos de nuestra identidad, nos volvemos vulnerables a las ofertas disfrazadas que Satanás siembra en medio de nuestras crisis. La tentación no era solo sobre comida, era sobre confianza. ¿Confiaría Jesús en que el Padre proveería en el momento correcto? ¿O tomaría Él el control, decidiendo cuándo y cómo suplir su necesidad? Este dilema es tan actual como eterno. ¿Cuántas veces, en momentos de escasez, sentimos la urgencia de actuar por nuestra cuenta, incluso cuando sabemos que eso puede alejarnos del propósito de Dios? La propuesta del diablo suena razonable. Tienes hambre, tienes poder, úsalo. Pero detrás de esa lógica hay una trampa espiritual, porque el verdadero hijo no actúa por impulso, sino por dirección. Y Jesús conocía profundamente las Escrituras. Por eso, su respuesta fue directa, firme y profundamente espiritual. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Con esas palabras, Jesús no solo refutó al enemigo,
Reafirmó que su sustento no dependía de lo visible, sino de lo eterno. Nos enseñó que en los momentos de carencia debemos alimentarnos de fe y no de ansiedad, que la voz de Dios es más poderosa que cualquier escasez, que el verdadero poder no está en transformar piedras en pan, sino en transformar la necesidad en una oportunidad de obediencia. Jesús resistió, no porque el hambre fuese menor, sino porque la confianza en su Padre era mayor. Esa es la diferencia entre caer y permanecer de pie. Pero el tentador no se retiraría aún. Este fue solo su primer movimiento. Y si la necesidad física no funcionó, su próxima tentativa apelaría a algo aún más peligroso: el orgullo espiritual. En un abrir y cerrar de ojos, el escenario cambió. El calor del desierto dio lugar a la altura del pináculo del templo en Jerusalén. Desde allí, Jesús podía ver el bullicio de la ciudad santa, sacerdotes entrando y saliendo, el murmullo de las oraciones, los ecos de pasos sobre la piedra, y de nuevo, a su lado, la sombra del adversario. Pero esta vez, Satanás no vino con una simple sugerencia. Ahora traía consigo las Escrituras. ¿Sorprendido? No deberías estarlo. El enemigo conoce la Biblia, la ha leído, y peor aún, sabe cómo manipularla. Con astucia, citó el Salmo 91. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4:6. Pero omitió algo, y esa omisión lo delataba. El salmo completo, en su contexto, dice: porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. En todos tus caminos. Es decir, los caminos de Dios, no los del ego ni de la autosuficiencia. Satanás eliminó esa parte porque no le convenía. ¿Te das cuenta? Él no solo miente, también usa la verdad parcial para hacer caer. Y eso es aún más peligroso. ¿Cuántas veces hemos escuchado versículos fuera de contexto utilizados para justificar decisiones precipitadas, relaciones tóxicas o caminos que claramente se oponen a la voluntad divina? Jesús sabía que la fe no es manipulación, no es poner a Dios contra la pared, es confiar, incluso cuando no entendemos, incluso cuando no hay señales ni milagros a la vista. La propuesta era tentadora. Lánzate, y los ángeles te sostendrán. Imagina el espectáculo. Las multitudes abajo lo verían descender con gloria. ¡Qué escena tan dramática, tan convincente! Pero esa no era la forma del reino, porque Dios no se deja manipular por gestos vacíos. Jesús no vino a probar al Padre, sino a obedecerle. Por eso respondió con autoridad: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. ¡Qué lección tan poderosa! La verdadera fe no necesita demostraciones teatrales. No exige que Dios actúe a nuestra manera. Se somete, espera y confía. Esa es la fe que sostiene cuando todo parece desmoronarse. Y es aquí donde muchas almas caen hoy. Hay quienes piensan que la fe es un contrato donde, si creemos lo suficiente, Dios tiene la obligación de hacer lo que pedimos. Pero eso no es fe. Eso es orgullo disfrazado de espiritualidad. Jesús nos enseña que el verdadero camino es rendirse completamente a los designios del Padre. Que orar no es dictar, sino alinearse. Que creer no es exigir, sino esperar. Esta tentación nos desafía a revisar cómo estamos caminando con Dios. ¿Le servimos o lo usamos? ¿Creemos o lo probamos? Y antes de continuar, te hago una pregunta sincera. ¿Alguna vez intentaste forzar una respuesta de Dios? Quizás usaste la Biblia como argumento para justificar algo que tu corazón ya había decidido. Si es así, no estás solo. Todos, en algún momento, pasamos por ese cruce, pero hoy es un buen día para regresar. Deja un amén en los comentarios
si estás dispuesto a confiar en el tiempo y la forma de Dios, no en la tuya. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios no necesita ser probado, solo obedecido, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. La escena cambió una vez más. Esta vez, Jesús se encontró en lo alto de un monte muy elevado. Ante sus ojos, una visión impresionante. Todos los reinos del mundo, sus glorias, riquezas, ejércitos, palacios y coronas. Era un espectáculo de poder humano, un desfile de grandeza terrenal. Y allí, al lado del Hijo de Dios, el tentador susurró su propuesta final. Todo esto te daré si postrado me adoras. Mateo 4:9. Ya no había insinuaciones, no había versos bíblicos distorsionados. Era una oferta directa, un trato, poder a cambio de adoración. Pero lo que parecía una corona escondía una cadena. Lo que brillaba como gloria escondía esclavitud, porque detrás de esa propuesta estaba la esencia de la rebelión: colocar al hombre en el trono y a Dios en el olvido. Lo que hace esta tentación aún más perturbadora es, o que revela, Satanás tenía dominio hasta cierto punto sobre los sistemas del mundo. La Biblia lo llama el príncipe de este mundo, Juan 12:31, y el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. No es que él tenga poder absoluto, pero sí influencia, controla ideologías, manipula gobiernos, ciega mentes, y en ese momento usó ese poder para ofrecer a Jesús un atajo. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué morir en una cruz? ¿Para qué enfrentar el rechazo? Aquí tienes el mundo sin dolor, sin cruz, sin lágrimas. Solo una cosa: adórame. Pero Jesús sabía que la redención no se negocia, que no se puede ganar el mundo perdiendo el alma, que ningún reino vale más que la obediencia al Padre. Ese momento fue decisivo, porque el plan del Padre era que Jesús reinara, sí, pero no por medio de atajos. Su trono sería establecido a través del sacrificio, no de un acuerdo con el adversario. Satanás ofrecía lo que Jesús ya tenía prometido, pero sin el proceso de purificación. Era como ofrecer una corona de oro sin pasar por el horno del sufrimiento. Pero Jesús no vaciló, no dudó. Su voz fue firme, autoritaria y definitiva. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Y con esas palabras, el tentador fue derrotado. No pudo doblegar al Hijo de Dios con poder, ni con miedo, ni con gloria. Aquí está el corazón de la lección. No existen atajos para el propósito eterno. El reino de Dios no se establece a través de concesiones, se conquista con obediencia, con fidelidad, con renuncia. ¿Cuántas veces el enemigo no nos ofrece soluciones rápidas, un camino más corto, un acuerdo dudoso, una salida fácil? Pero toda gloria que no proviene de Dios exige un precio oculto, y ese precio es alto. Jesús nos muestra que incluso cuando todo parece estar al alcance de la mano, si para obtenerlo hay que traicionar a Dios, entonces no vale la pena, porque el verdadero triunfo es permanecer fiel, aun cuando todo a nuestro alrededor grita que hay otra forma. Y si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a hacer algo ahora mismo. Escribe: solo a Dios serviré en los comentarios como una declaración de fe. Tal vez te han ofrecido caminos fáciles, tal vez el mundo te seduce con promesas vacías, pero hoy puedes reafirmar tu compromiso con el único que es digno de adoración. Comparte este video para que otros recuerden que no se puede negociar con Satanás sin pagar un precio eterno. Lo que viene a continuación no es el final, es la continuación de una batalla que aún no ha terminado. El diablo había sido vencido. Sus estrategias no funcionaron. La necesidad física, el orgullo espiritual, ni la seducción del poder lograron desviar a Jesús de su misión. Pero eso no significa que la batalla terminó.
De hecho, la Escritura dice algo inquietante. Entonces el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4:11. Pero también añade, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Lucas 4:13. Es decir, él se fue, pero no se rindió. Su retirada no fue una derrota final, sino un repliegue estratégico. El enemigo aguardaría otro momento, otro lugar, otra oportunidad para atacar, porque quien se opone a los planes de Dios no descansa, solo espera una brecha, una distracción, un descuido. Y fue precisamente eso lo que ocurrió más adelante. Ya no sería en el desierto, sino entre los propios discípulos. En una conversación íntima, cuando Jesús comenzó a revelar que debía morir, Pedro, uno de los más cercanos, se opuso con vehemencia. «Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca». Mateo 16:22. Aparentemente, era un gesto de amor, pero Jesús discernió el espíritu detrás de esas palabras. «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16:23. Aquí vemos con claridad cómo Satanás puede hablar incluso a través de aquellos que nos aman si dejamos de escuchar la voz de Dios para dejarnos llevar por las emociones. Esa es una de las tácticas más sutiles del adversario. Usar la proximidad, el cariño, los vínculos emocionales para sembrar confusión. No siempre vendrá como una figura oscura y amenazante. A veces se manifestará como consejo bien intencionado, como lógica humana, como una buena intención disfrazada. Pero el criterio de Jesús fue claro. Si las palabras no provienen del corazón de Dios, si desvían del propósito eterno, entonces no pueden ser aceptadas, sin importar quién las diga. Esa firmeza espiritual es vital para nosotros hoy. En un mundo saturado de opiniones, consejos y filosofías, necesitamos discernir lo que viene del cielo y lo que viene del enemigo. Y el patrón continuó. Satanás siguió operando en las sombras durante todo el ministerio de Jesús. Incitó a los fariseos, endureció corazones, alimentó el orgullo de líderes religiosos y sembró confusión entre las multitudes. Pero su jugada más atrevida estaba por venir, la traición. Entonces Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, que era uno del número de los 12. Lucas 22:3. Ya no era solo una tentación externa. Ahora el enemigo poseía a uno de los discípulos, abriendo camino a la crucifixión. La batalla espiritual estaba escalando, y lo que comenzó en el desierto ahora se trasladaba al Gólgota. Pero lo que Satanás no sabía es que estaba cavando su propia ruina. El adversario había sido expuesto. Su máscara se había caído. Su voz, antes susurrante, ahora se hacía más agresiva. Pero Jesús no retrocedió. Si el enemigo no pudo desviarlo con pan, poder o promesas, tampoco podría detener su entrega. Y es aquí donde te invito a reflexionar. ¿Has sentido que, incluso después de una gran victoria espiritual, el enemigo sigue rondando tu vida? No ignores esa sensación. Ora, vigila, permanece firme. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, comenta: no bajaré la guardia. Y recuerda, Satanás puede retirarse, pero su intención sigue siendo destruir. Lo que viene a seguir en esta historia es el clímax de toda la redención. El enemigo pensaba que había ganado. Jesús, el Hijo de Dios, ahora era llevado como un criminal, traicionado, arrestado, juzgado injustamente, escupido, golpeado, humillado públicamente. Todo indicaba que el plan había fallado. Un Mesías crucificado, un Salvador sangrando en una cruz romana. Para Satanás, eso no tenía sentido. Él creía que al destruir al Hijo, estaba destruyendo el plan divino. Pero aquí está el misterio glorioso que ni los ángeles comprendían del todo. Dios no evitaría la cruz,
la usaría. No esquivaría el sufrimiento, lo transformaría en redención, porque desde el principio el plan no era escapar de la muerte, sino vencerla desde dentro. Jesús no fue forzado a morir, Él eligió entregar su vida. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Juan 10:18. Esa frase lo cambia todo. No fue una víctima del sistema, fue el Cordero que se ofreció por amor. Mientras los clavos atravesaban sus manos, mientras la corona de espinas rasgaba su frente, Satanás celebraba creyendo que había silenciado al cielo. Pero no entendía que esa sangre que caía era la semilla de la vida eterna. El infierno no estaba preparado para eso. La Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Esa transacción espiritual selló la derrota del enemigo. Y cuando Jesús dijo, consumado es, Juan 19:30, no era una expresión de derrota, era un grito de victoria, como un guerrero que, tras la última batalla, proclama el final de la guerra, porque en ese momento el pecado fue pagado, la deuda cancelada, el acta de acusación anulada. El apóstol Pablo lo explica de manera contundente. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. ¡Qué imagen poderosa! Jesús clavado, ensangrentado y al mismo tiempo venciendo en lo invisible. Allí, frente a todos, triunfó sobre Satanás, no con violencia, sino con obediencia perfecta. Es por eso que la cruz no puede ser vista solo como dolor. Es el símbolo más poderoso de amor, de entrega, de justicia y de victoria. Todo lo que el enemigo planeó para destruir al Salvador fue usado por Dios para glorificar su nombre. Y esta verdad tiene un poder transformador. Cuando el diablo piensa que nos está venciendo, Dios ya está escribiendo una historia mayor. Si estás en medio de una batalla, si sientes que todo va en tu contra, recuerda esto. La cruz parecía una derrota, pero fue el inicio de la resurrección. Con Dios, el dolor no es final, es semilla. Y si esta verdad ha hablado contigo hoy, comenta abajo, la cruz es mi victoria. No importa cuán fuerte parezca el ataque, el final no lo determina Satanás. Lo determina Dios. Comparte este video con alguien que necesita recordar que incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue en control, porque lo que veremos a seguir es el desenlace que el infierno jamás imaginó. Lo que comenzó en el desierto culminó en una tumba vacía. El enemigo pensaba que había ganado, pero lo que no sabía es que la cruz no era un punto final, sino una puerta. Jesús, el mismo que resistió la tentación en su momento más vulnerable, también fue quien conquistó la muerte en su máxima expresión. Y esa victoria no fue solo suya, fue nuestra, porque al resucitar, Él no solo despojó a Satanás de su autoridad, también nos devolvió el acceso directo al Padre. Como dice Apocalipsis 1:18, yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa declaración desmanteló todo el sistema de oscuridad que el enemigo había construido durante milenios. Y aunque la batalla fue ganada, la guerra no ha terminado. El enemigo sigue activo, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. No puede cambiar el final, pero intenta desviar a cuantos pueda en el camino. Por eso debemos estar alertas. Las estrategias siguen siendo las mismas: duda, deseo, distracción. Él sigue torciendo la palabra, ofreciendo atajos, disfrazando mentiras con apariencia de verdad. Pero ahora tenemos un modelo perfecto: Jesús. Él nos mostró cómo resistir, cómo responder, cómo caminar en obediencia aún en medio de la presión. No estamos solos en este campo de batalla. El Espíritu Santo nos guía.
Y la Biblia nos equipa para no caer en las mismas trampas. La Escritura es clara sobre el destino del enemigo. No será eterno. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. El juicio ya está decretado. El infierno no es un mito, es una sentencia pendiente, y eso debería despertar nuestra conciencia y también nuestra urgencia, porque muchos aún viven como si esto no fuera real. Pero la victoria de Cristo no fue simbólica, fue concreta, y su promesa también lo es. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Estamos en el tramo final, y debemos mantenernos firmes. Y aquí entra nuestra parte, vivir como quienes ya han vencido. No con orgullo, sino con gratitud. No con miedo, sino con fe. No en nuestras fuerzas, sino en el poder del Cordero. La cruz nos redimió, pero el Espíritu nos capacita cada día para resistir al enemigo y avanzar hacia la eternidad. ¿Cómo se aplica esto en lo cotidiano? Amando cuando es más fácil odiar, perdonando cuando el corazón clama justicia, obedeciendo incluso cuando nadie está mirando, porque cada pequeño acto de fidelidad es un golpe más contra el reino de las tinieblas. Y si esta verdad encendió algo en ti hoy, escribe en los comentarios: yo vivo en victoria por la cruz. Que esta declaración no sea solo un comentario, sino un compromiso. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que el diablo ya está derrotado y que la victoria de Jesús nos pertenece. Lo que comenzó en el desierto terminó en la gloria. Pero aún hay más que entender, porque el enemigo, aunque vencido, no ha renunciado. Y hay una última escena que debes conocer. Satanás fue derrotado en el desierto, derrotado en la cruz, despojado de su poder en la resurrección. Pero aún sigue activo, no porque tenga autoridad, sino porque muchos le otorgan acceso. Y lo más aterrador es que sus métodos no cambiaron. Las mismas estrategias que usó con Jesús, hoy las usa contigo. ¿Lo has notado? Cuando estás débil, cansado, desanimado, Él susurra: si eres hijo de Dios, no niega tu fe, solo intenta sembrar duda. Luego, cuando estás firme, viene con la Biblia en la mano, no para edificarte, sino para confundir. Y si eso no funciona, lanza su carta favorita: ofrecerte el mundo, fama, éxito, atajos, todo con un solo precio: dejar de lado el propósito eterno de Dios. No creas que porque vas a la iglesia o lees la Biblia estás inmune. Jesús también conocía las Escrituras, también estaba lleno del Espíritu y aún así fue tentado. La diferencia es que Él discernía, sabía cuando la voz que hablaba no venía del cielo. ¿Y tú? ¿Sabes distinguir entre una oportunidad divina y una trampa disfrazada? Porque hoy, más que nunca, el enemigo ha perfeccionado su arte. No aparece con cuernos ni con fuego. Aparece en las redes sociales, en los comentarios tóxicos, en las amistades que apagan tu fe, en los consejos bien intencionados que no vienen del Espíritu. Si no estás vigilante, puedes estar cayendo sin darte cuenta. Por eso, este mensaje no es solo una historia bíblica, es un espejo. Lo que vivió Jesús en el desierto es un modelo de cómo debemos enfrentar nuestras propias batallas. ¿Tienes hambre? No busques pan corrupto. ¿Sientes soledad? No llenes el vacío con lo que brilla. ¿Deseas ser visto? No te lances desde lo alto para que te aplaudan. Permanece, obedece, espera. Dios no abandona a sus hijos. Él permitió que Jesús pasara por el desierto, pero no lo dejó solo. Al final, los ángeles vinieron a servirle, y contigo será igual. Si resistes, el cielo se moverá. Y aquí es donde quiero hablarte al corazón. Si este video te ha mostrado áreas de tu vida donde el enemigo ha estado operando en silencio, no lo ignores. No digas, después lo resuelvo. Cada día cuenta.
cada decisión abre una puerta. Si sientes que tu vida espiritual ha estado adormecida, que has dejado entrar ideas, prácticas o emociones que no vienen de Dios, hoy es el día para volver. Arrepiéntete. Ora, busca la palabra. Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos. Deja en los comentarios: no más engaños, yo sigo a Cristo. Esa frase no es un grito de guerra, es una oración, una declaración de resistencia. Y si este video ha despertado algo en ti, compártelo con alguien más. Porque si el diablo sigue usando las mismas trampas, es porque aún siguen funcionando. Despertemos, aún hay más por descubrir, porque la historia no termina en el desierto, ni siquiera en la cruz. Hay una última promesa que sellará toda esta batalla. Después del desierto, Satanás cambió de estrategia. Ya no atacaría directamente. Ahora se escondería detrás de rostros familiares, usando palabras suaves con intenciones mortales. Fue lo que ocurrió cuando Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, intentó persuadirlo de evitar la cruz. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16:22. A primera vista, era una expresión de cariño, pero Jesús discernió algo más profundo. No respondió a Pedro como amigo, sino al espíritu detrás de sus palabras. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Mateo 16:23. Así quedó claro, no toda voz cercana es divina. No todo consejo amable viene del cielo. El enemigo puede usar incluso a quienes amamos para desviarnos del propósito de Dios. Eso es exactamente lo que sucede hoy. Muchas veces, quien te distrae de tu llamado no es tu enemigo declarado, sino personas queridas que te dicen: no te esfuerces tanto. Dios entiende, tómatelo con calma. No hace falta tanto compromiso. Y aunque suene razonable, no siempre es bíblico. El adversario sabe que si no puede derrotarte desde fuera, intentará infiltrarse desde dentro. Usará palabras reconfortantes para adormecer tu celo. Utilizará el miedo al sufrimiento para convencerte de evitar la cruz. Pero Jesús no se dejó manipular. Él sabía que la voluntad del Padre era más valiosa que cualquier afecto humano mal dirigido. Y nosotros necesitamos esa misma claridad espiritual. No se trata de desconfiar de todos, se trata de tener discernimiento, de probar los espíritus, como enseña 1 Juan 4:1, de filtrar los consejos, no por la emoción que producen, sino por su alineación con la Biblia. Porque hay frases que acarician el alma, pero contaminan el espíritu. Hay palabras que parecen consuelo, pero son veneno envuelto en afecto. Y si Jesús, siendo perfecto, fue tentado por sus propios discípulos, ¿cuánto más nosotros? Por eso, cada decisión importante en tu vida debe pasar por el filtro de la oración, la palabra y el espíritu. No basta con que suene bien, tiene que ser la voluntad de Dios. Y atención, a veces tú mismo puedes ser ese canal. Puedes estar repitiendo frases que suenan espirituales, pero que en realidad son obstáculos para alguien más. Por eso, no solo debemos discernir lo que recibimos, también lo que decimos. Que nuestras palabras siempre edifiquen, corrijan con amor y estén alineadas con el corazón del cielo. Ser instrumento de Dios o del enemigo depende de a quién estamos escuchando en lo secreto. Jesús nunca perdió el foco porque su oído siempre estuvo afinado con el Padre. Si esto ha hecho eco en tu corazón, comenta: Señor, abre mis oídos a tu voz. Que esa sea tu oración hoy. Comparte este mensaje con alguien que necesita entender que incluso los susurros más suaves pueden desviar si no provienen del trono de Dios. La batalla espiritual no siempre se libra en gritos. Muchas veces se libra en conversaciones suaves y aparentemente inocentes. Y lo que está por venir en esta historia revela a qué precio se paga la fidelidad. La noche era oscura, no solo en el cielo, sino en el corazón de uno de los 12, Judas.
aquel que había caminado junto a Jesús, que había escuchado sus palabras, que había sido testigo de sus milagros, ahora se convertía en instrumento de traición. Pero el Evangelio nos revela un detalle estremecedor. Entonces, Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote. Lucas 22:3. Ya no era una influencia externa. Ahora el enemigo había encontrado un lugar en el corazón de un hombre, no para tentarlo, sino para poseerlo. Era la última jugada de Satanás. Si no pudo hacer caer a Jesús con pan, poder o prestigio, intentaría derribarlo con dolor, con traición, con cruz. Pero no sabía que, una vez más, se acercaba a su propia ruina. Mientras Jesús era arrestado, golpeado y llevado como un cordero al matadero, el enemigo se deleitaba creyendo que finalmente había vencido. Las multitudes gritaban, los discípulos huían, y el Hijo de Dios caminaba hacia el Gólgota con una cruz sobre los hombros. Satanás pensaba que ese era su triunfo final, pero lo que no entendía era que cada paso de Jesús era voluntario. Él no era una víctima, era el sacrificio. Él no estaba siendo vencido, estaba venciendo con su obediencia. Y cuando finalmente exhaló su último aliento y declaró, «Consumado es», Juan 19:30, el cielo no lloró, celebró, porque la deuda fue pagada, el pecado fue vencido y la autoridad del infierno quebrada. El apóstol Pablo describe ese momento con precisión. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Jesús no solo murió, Él expuso al enemigo, lo desenmascaró, lo derrotó no con fuerza física, sino con amor perfecto. Pero la historia no termina ahí, porque la Escritura también nos muestra cuál será el fin del tentador. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Esa es su sentencia, ya está escrita, irrevocable, definitiva. El enemigo que quiso usurpar el trono de Dios terminará en el olvido eterno. Y nosotros, ¿cuál es nuestro papel en esta historia? Permanecer fieles. Guardar la fe, rechazar las ofertas disfrazadas, discernir las voces, proteger el corazón, porque aunque Satanás está vencido, su intención sigue siendo la misma: desviar, engañar, arrastrar. Pero ahora tú sabes cómo resistir. Tienes el ejemplo de Cristo, tienes la palabra, tienes el Espíritu, tienes la victoria. No se trata de pelear por ganar, sino de caminar como quien ya ha vencido. El desierto fue solo el comienzo, la cruz, la consumación, y el regreso de Cristo, el desenlace glorioso. Si tú crees que esta victoria también es tuya, escribe en los comentarios: Cristo vence, yo resisto. Que esta declaración sea tu estandarte. Que este video se convierta en un arma espiritual en manos de quienes están cansados de caer, pero dispuestos a levantarse. Comparte este mensaje, difúndelo, porque el enemigo está derrotado, pero muchos aún viven como si no lo supieran. Y ahora que hemos visto todo esto, hay algo más que debes entender, algo que revelaremos en la introducción de esta historia que cambiará tu perspectiva para siempre. Después de ver todo esto, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cuál de estas tentaciones ha usado Satanás contigo últimamente? ¿La necesidad, el orgullo espiritual, las promesas de poder, fama o atajos? Comparte en los comentarios cuál de estas tácticas has enfrentado y cómo Dios te ha ayudado a resistir. Tu testimonio puede ser la fuerza que otro necesita hoy. Y si este video habló a tu alma, no te vayas sin suscribirte. Activa las notificaciones para no perder los próximos contenidos, porque vienen revelaciones aún más profundas que pueden sacudir tu vida espiritual.
Mira ahora el video que aparecerá aquí en pantalla. Allí descubrirás otro capítulo oculto de la Biblia que la mayoría de las personas jamás escuchó en la iglesia. Nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo, Javier.